muchas gracias, qué amable eres. Realmente creo que es muy importante dar testimonios de vida. Y en este caso, pues bueno, yo agradezco mucho que se hayan tomado la molestia de filmar este video. Realmente a mí en lo personal siempre me han llamado mucho la atención las transformaciones que sufre una persona durante su vida. Es decir, en determinado momento de la vida, en el caso mío, yo sufrí una experiencia espiritual, lo que comúnmente se le llama un despertar espiritual. Bueno, quiero empezar mi testimonio diciéndoles que yo desde muy joven, estamos hablando de 16 años, me incliné mucho hacia la bebida, ¿verdad? Y toda mi juventud, hasta los 40 años, yo estuve bebiendo en exceso. Al grado que tuve que sufrir varias enfermedades, estar hospitalizado. En fin, sufrí un verdadero infierno aquí en esta tierra con esa terrible enfermedad llamada alcoholismo. Cuando llegué a tocar mi fondo de sufrimiento terrible, realmente yo me derroté. Es decir, yo tuve que pedir ayuda a Dios. Primeramente, créanme, ese despertar espiritual de que les hablo, se me dio en un terreno de sufrimiento, en una calamidad, en un colapso emocional y de salud, al grado de que ese sufrimiento que me parecía interminable, tuve yo que derrotarme, sentir que yo ya no podía con la vida, que tenía que lanzar un grito hacia alguien que me ayudara. Créanme que antes de llegar a este estado de calamidad, realmente yo recorrí muchos caminos. Pedí ayuda a pastores, a sacerdotes, a médicos, en fin, acudí a muchas partes tratando de encontrar una solución a mi problema de beber excesivo. Cuando ya llegué a ese fondo tan terrible, les comentaba que mi desesperación, mi miedo a morir, me hizo derrotarme, me hizo lanzar un grito hacia el cielo, me hizo pedirle ayuda a Dios. Y concretamente quiero platicarles ese día de mi conversión. Era un día común y corriente, pero yo todavía amanecí con los estragos de mi alcoholismo del día anterior. Pero aunque traía una resaca muy tremenda, realmente yo sentía que presentía que ese día iba a ser algo muy especial. Y salí de mi casa, ya estaba yo en total bancarrota, había perdido mi trabajo, mi familia estaba conmigo, yo sentía que mi familia, a pesar de todo lo que las hice sufrir, seguían conmigo acompañándome. Pero ese día, les comento, yo salí sin rumbo fijo. Salí, pero con una conciencia totalmente mortificada. Salí sin rumbo y sin querer fui a dar aquí a una iglesia, a una basílica de Guadalupe que está aquí en el municipio de Guadalupe. Y no sé por qué me entró una tristeza tan profunda, tan grande, un dolor tan grande,
que me sentía la criatura más miserable de este planeta. Y como por instinto, o no sé qué fue, que entré a la iglesia, a la Basílica aquí de Guadalupe. Realmente yo nunca fui muy apegado a la iglesia. Yo siempre he sido católico, pero no era así un católico que se pusiera la camiseta, que practicara mi creencia, mi religión con devoción. Siempre la tomé muy a la ligera. Pero ese día, con ese dolor que traía en mi corazón, entré a la basílica y me arrodillé, y en ese momento empecé a llorar de manera abundante. Un llanto que no se me paraba, que me duró fácil 1 hora, pero fácil 1 hora. Y bueno, yo acudí ahí está un Cristo y está una imagen de la Virgen María. Y pues como yo todavía traía los efectos del alcohol de un día anterior, y ustedes saben cómo a veces somos los borrachos, ¿verdad? Que pedimos cosas incongruentes, sin cordura, etc. Empecé yo a pedirle a la Virgen María que me ayudara. Yo todavía no conocía mi religión católica, pero sí sabía que la Virgen María era una intercesora, que era la madre de nuestro Señor Jesucristo, y que ella sí podía conseguir favores de nuestro Señor. Porque créanme, yo ya le había pedido de alguna manera a nuestro Señor Jesucristo que me ayudara a dejar de beber, y no lo lograba. Entonces yo, como todo borrachito, llegué como a reclamarle a Dios, a la Virgen. Le dije a la Virgen que ya le había pedido al Señor Jesucristo y que no me lo había concedido, pero que ella sí tenía el poder, porque era su madre y porque a ella sí le iba a hacer caso. Y me metí en ese ruego profundo de llanto. Pero quiero decirles una cosa, realmente esa petición era con mucha sinceridad de mi corazón. Creo que en toda mi vida nunca había hecho una petición con el corazón en la mano. Nunca había llorado tanto. Realmente mi necesidad era muy diferente a cuando yo había pedido otras veces la ayuda de Dios. Realmente ese día tenía una sinceridad y una fuerza y una tristeza tan profunda que, créanme, cuando yo salí de la iglesia, de ahí de la basílica, no sé, como a la hora y media mi llanto se detuvo, y yo salí de la iglesia, pero al salir yo sentí una fuerza, sentí que esa obsesión mental había desaparecido. Realmente mis últimos 10 años yo nunca dejé de tomar un solo día. Esa vez que salí de la iglesia y que le pedí a la Virgen María, yo salí y sentí como que algo había entrado en mi cuerpo, en mi mente, en mi espíritu. Yo sentía fuerza y decía, no vuelvo a beber. Cuando, créanme, duré años y años y años. Intentaba dejar de beber por mí mismo, por mi capacidad humana, y nunca pude. Por eso cuando salí de ahí, yo sentí esa fuerza del Espíritu. Sentí que alguien me había ayudado. Y créanme, supe que Dios me había ayudado. Porque por mis méritos humanos nunca pude lograrlo. Y entonces salí de ahí. Oye, salí
sonriendo como con alegría, y caminé por la plaza y 3 cuadras más y vueltas, y yo le sonreía a toda la gente. Me saludaba y yo los saludaba sin conocerlos, nomás pasaba y los saludaba. Buenas tardes, etcétera, etcétera. Y le sonreía yo mucho a la gente. Cuando en realidad yo, cuando entré a la iglesia, iba con una pena enorme, grande. Entonces, mi fe en la Virgen María, en nuestro Señor Jesucristo, creció muchísimo. Es decir, de pronto me nació un amor, una necesidad por leer la palabra de Dios. Cosa que no ocurría sino esporádicamente. Cuando yo veía una Biblia empolvada, por ahí leía unos versículos y lloraba y volvía a guardar la Biblia 2, 3 años más, y así ocurrió mi vida. Pero ahora que había sufrido ese cambio en la personalidad, que algo había entrado en el espíritu, realmente me nació muy fuerte una devoción, que créanme, inmediatamente que salí de ahí, me llegaron un mensaje a mi mente, y me dije, bueno, sí, ya sientes esa fuerza, te sientes liberado, te sientes que algo obró en ti, una divinidad que entró en ti. Pero ahora tú, como ser humano, ¿qué vas a hacer? Porque si nada más te quedas con la pura transformación, con el puro mensaje divino, no, necesitas tú hacer algo. Dios ya hizo su parte, ya te la arrancó la obsesión, pero ahora tú tienes que trabajar para mantener tu sobriedad, tienes que trabajar. Ese mensaje se metió de manera muy clara a mi mente. Inmediatamente hubo una luz y me metí a un centro de rehabilitación. Y cuando llego a ese centro de rehabilitación, había una persona que estaba hablando. Y cuando me vio llegar, me preguntó si yo era nuevo, si era la primera vez que iba, y le dije que sí. Y me lanzó una pregunta. Me dice, ¿sabes quién te trajo aquí? Y entonces yo me confundí con la pregunta, porque me la dijo en forma así muy categórica. Y yo le dije, no, pues vine yo solo, porque sabe que me dolía mucho esto y no podía dejar de beber, y vine solo. Dijo, no, te pregunto nuevamente, ¿sabes quién te trajo aquí? Y le dije, pues yo. Dice, te trajo Dios. Él era la primera vez que me veía y no sabía de dónde venía yo. Pero me dijo, te trajo Dios. Y entonces todas esas palabras se fueron anidando en mi corazón. Y mi fe fue creciendo. En mi fe católica fue aumentando. Me surgió una especie de fiebre de nube rosa, que hasta llegué a consultar y decirle a un médico, oiga, doctor, ¿esto que me pasa realmente es normal? ¿O mi mente me está traicionando y es una fiebre que yo traigo? Y me dijo, no, esas transformaciones se dan en las personas. No, adelante con lo que tiene. Y entonces me nació un hambre de leer la palabra de Dios. Y en las iglesias, donde quiera que yo veía un anuncio que decía curso bíblico, yo me metía. Empecé a tomar cursos, muchísimos cursos. Empecé a leer la Biblia y realmente hasta la fecha todavía continúo con esa fiebre de leer la palabra de Dios. Pero yo seguía con mi duda realmente, porque la gente que me observaba me decía, oye, pero si tú te veíamos pelear con los vecinos, te veíamos que salías de aquí de las cantinas por aquí cerca,
¿Qué te pasó? ¿Por qué de pronto de la noche a la mañana fuiste transformado? Y entonces yo buscaba mucho una explicación. ¿A qué se debía mi conversión? Mi cambio. Incluso mi familia aquí, yo cité a mi madre que tenía muchos prejuicios contra la religión. Cité a mi hermana mayor y a 4 o 5 miembros de la familia y formamos un grupo aquí, de donde yo les estoy hablando. Formamos un grupo bíblico. Y mi madrecita, que en gloria esté, se enseñó a rezar un rosario, ¿verdad? Cuando tenía muchos prejuicios contra la religión católica. Y mis hermanas todas aprendieron, unas 2 ya sabían. Éramos como 6, 7 miembros de la familia que yo sé que Dios me dio la fuerza para invitarlos, y teníamos unas reuniones hermosísimas aquí en la casa. Sabía mi madre que yo la veía rezar, balbucear cuando rezaba, y eso me daba a mí mucha emoción. Sentía yo que Dios me estaba guiando. Y yo seguía investigando por qué ese cambio tan drástico en las personas. Me llamaba mucho la atención ver cómo cambiaba la gente. Y entonces yo leí un artículo de William James, es un psicólogo norteamericano, que ya falleció hace más de 100 años, pero se considera el padre de la psicología norteamericana, William James. Y él escribió un libro que se llama Variedades de experiencias religiosas. Y ahí narra él cómo una gran multitud de gentes se han transformado. No necesariamente gente que pertenezca a tal o cual congregación, puede ser cualquier persona y puede sufrir ese cambio y esa transformación. Pero él decía claramente, se necesitan 3 cosas para que una persona sea transformada y cambie de vida totalmente. La primera, dice, debe estar en un clima de sufrimiento, un colapso emocional, un sufrimiento terrible. Necesita encontrarse en esa situación. 2 cosas decía, esas personas necesitan sentirse derrotadas, que ya la vida no les es útil, que se dejan a lo que les venga, pueden morir o no morir, pero ellos se sienten totalmente ya impotentes de continuar con el peso de esta vida. Se sienten derrotados y dicen, lo que me sobrevenga no me interesa. Y tercera, dice William James, esas personas normalmente lanzan un grito al cielo, diciendo, Dios mío, ayúdame. Y cuando viene esa ayuda del cielo, la persona cambia. A veces cambia súbitamente de la noche a la mañana. Es transformada. Otros psicólogos como Carl Jung también dice que los resortes de la mente y todo, hay un reajuste en la mente para que esas personas logren cambiar. Y la verdad es que cuando encontré esa explicación por parte de este gran psicólogo norteamericano William James, yo quedé convencido que realmente no era mi mente, no era mi fantasía mental, no era alucinación, no era una fiebre, no, era realmente la mano poderosa de Dios que llegó a mi vida. Y bueno, créanme que cuando sufrí esa transformación, comprendí muchas cosas que antes, cuando leía los libros sagrados, la Biblia en caso concreto, yo no entendía muchas cosas.
el nacer de nuevo y muchos otros versículos, yo no los entendía, los leía de manera así y lo comprendía de manera muy literal, pero no tenía un conocimiento más profundo, ¿verdad? Esas metáforas yo no las entendía, pero una vez que sufrí la transformación, realmente como que se me arrancó una venda de los ojos y empecé a comprender muchos pasajes de la Biblia. Como que empecé a ver todo con mucha claridad. Y eso a la vez me agradaba muchísimo. Realmente esas transformaciones, dice también William James, que se pueden dar de manera gradual. Cuando una persona lee constantemente los libros sagrados y poco a poco empieza a cambiar, también hay ese tipo de transformaciones graduales. Que realmente mi vida ha sido transformada y yo ya tengo 75 años y yo tengo un objetivo en la vida, un propósito en la vida. Decía el extinto presidente John F. Kennedy, presidente extinto de Estados Unidos, decía que tenemos todos los seres humanos 2 propósitos debemos tener. Un propósito de vida, que es aquel de la vida cotidiana, nuestro trabajo, nuestro estudio, generar un ingreso para mantener a nuestra familia, en fin, todos esos contratos sociales que uno tiene que cumplir porque somos parte de una sociedad. Es un propósito de vida. Pero dice, debemos tener un propósito del alma, un propósito del espíritu, que es aquel que dedica a uno su tiempo a servir a sus semejantes, a ayudar a la gente. Y mi propósito, realmente mi testimonio, después de que Dios entró a mi vida, a mi corazón, a la Santísima Virgen María, que no dejo de venerarla, agradezco muchísimo y créanme, mi vida está dedicada, después de la transformación que sufrí, a ayudar a los adultos mayores. Y realmente pues tengo el honor de pertenecer también a la pastoral del hermano mayor. Pertenezco también por ahí a una sociedad que se ama y trasciende. Y créanme que ese amor hacia el prójimo, a servirles sin buscar ninguna ganancia, de manera altruista, todo eso es un regalo de mi conversión. Es un regalo de nuestro Señor Jesucristo y de la Virgen María. Y yo pienso seguir así, ofreciendo mis conferencias, mis charlas, en beneficio del adulto mayor. Muchas gracias por haberme escuchado. Agradezco muchísimo a Jorge Luna, que se ha tomado la molestia de venir a estar conmigo, y yo sé que también tiene un apostolado muy bello que cumplir. Yo lo felicito, es muy joven, todavía le queda mucho por servir, y te mando un abrazo, Jorge Luna, un abrazo con todo mi corazón, con todo mi cariño. Muchas gracias. Unas preguntitas nada más, sí, que fueron saliendo. Sí. Todo la etapa, ¿qué edad fue? Dices que duró 10 años. ¿Cuándo empezó y cuándo terminó? ¿Cuándo fue la conversión? ¿Qué edad tenías? Bueno, yo tenía 40 años cuando vino mi conversión. Okay. ¿La familia, esposa, hijos? Gracias a Dios nunca me abandonaron. Okay. Ellos estuvieron contigo a pesar de que vieron todo el cambio en tu vida. Gracias a Dios, sí. ¿Los amigos de ese entonces, dónde quedaron? Todos los cambié. Me alejé de todos y surgieron nuevos. ¿Algo que le quieres decir a tu familia e hijos, nietos en este momento, aprovechando este espacio? Quiero decirles que los quiero mucho y que este testimonio que acabo de dar y esta transformación, yo espero que les sea útil a ellos, porque también están enfrentándose a las adversidades de la vida. Un mensaje para todos los jóvenes que están viendo este video, Lorenzo.
Jovencitos, ahórrense 10, 15 o 20 años de sufrimiento. Cuidado con el alcohol, cuidado con las drogas. Ahórrense esas calamidades. Lorenzo, ¿qué hacer si la familia o qué debe hacer la familia cuando una persona está en alcoholismo y no quiere cambiar y los está afectando? Sí, mira, realmente ahí hay que hacer una labor. Normalmente a la familia difícilmente le va a hacer caso, pero si se consigue gente que está en clínicas de rehabilitación, gente que conoce de alcoholismo, hay que acudir a ellos para que ellos sean los que lo traten. Bueno, muchísimas gracias, Lorenzo. Te quiero dar las gracias por este tiempo que nos recibes, el tiempo que le das a toda la gente. Comenten por favor de qué país son. Les pido de favor que las intenciones del Santo Rosario incluyan a nuestro amigo Lorenzo para que siga su apostolado, y también recordarles algo muy bonito que dijo, que su propósito del alma y espíritu es para ayudar al prójimo, es a partir de su conversión. Claro que sí, y yo nuevamente te repito, un abrazo para ti, Jorge, y también pues te admiro por tu juventud y tu dedicación. Un abrazo con mucho cariño. Muchas gracias, y cerramos el video como siempre lo hacemos. Que viva Cristo Rey. ¡Que viva! Y que viva la Santísima Virgen María. ¡Que viva! Y que nos proteja San Miguel Arcángel. Muchísimas gracias, Lorenzo. A ti, Jorge. Un abrazo grande, Dios te bendiga. Hasta luego. Bueno,